Vamos a empezar nuestro webinar del curso de Mike de Excel Empresarial. Voy a copiar en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar. ¿Correcto? Vayan descargando, por favor, el archivo. Estoy copiando el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Correcto? Muy bien, como siempre vamos a dar una tolerancia de 5 minutos, de tal manera que puedan entrar todos los participantes posibles a nuestro webinar. Correcto, vayan descargando por favor el archivo. ¿Cómo está Carlos Rojas? Rhodes, Chino. Muy buenas noches a todos. Correcto, entonces vayan descargando por favor el archivo y empezamos en 3 minutos exactamente. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. En 2 minutos empezamos nuestro webinar. Por favor, vayan descargando el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. En ese enlace que he compartido van a poder descargar. Recuerden que no se trabaja en línea, se tiene que descargar el archivo en su equipo para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, por favor, la persona que recién ha ingresado, realizar dicho procedimiento para empezar en 1 minuto. Muy bien, señores, entonces empezamos nuestro webinar. Muy buena noche con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, perteneciente al curso de Excel Empresarial. Hoy vamos a manejar estructurando nuestra primera tabla dinámica. Correcto, vamos a ver unos factores que son importantes que debemos tomar para poder crear nuestra primera tabla dinámica. Adicionalmente,
de ver algunos factores que son importantes en la construcción de nuestras tablas y vamos a ver algunos diseños en ella. ¿Correcto? Entonces me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy Microsoft Certified Trainer, soy Master Office Specialist, la certificación MOS, que es la más completa en las certificaciones de Microsoft. También Excel Specialist 2016 y Excel Expert 2016. Adicionalmente formo parte del equipo de la empresa T-Inter como jefe de proyectos para todo lo que son desarrollo de proyectos en la nube con Microsoft 365 o servicios de Microsoft On-Premise. Correcto, y en el lado izquierdo van a ver mi correo electrónico que es pchirinos@cametsperú.org.p, mi cuenta de Twitter que es Peter-Chirinos y mi canal que es Peter Chirinos todo junto. ¿Correcto? Muy bien. Listo, una breve introducción y vamos a pasar a ver ya nuestro archivo a trabajar. ¿Correcto? Entonces, todos debemos tener ya el archivo abierto. La persona que recién ha ingresado, vuelvo a copiar el enlace para que puedan descargarlo. Igualmente, nuestros amigos de Facebook Live que nos están siguiendo, recuerden que el enlace está en la descripción para que puedan hacer la descarga. ¿Correcto? Hola, Flor López, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a acomodar. Yo creo que ya empezamos de una vez. Muy bien, entonces lo que vamos a ver aquí son algunas recomendaciones y procedimientos para crear nuestra primera tabla dinámica. Correcto, muy bien. Hay varios factores que debemos nosotros contemplar para poder crear una tabla dinámica y todo van a ser según la estructura de la base de datos que nosotros tenemos. ¿Eso qué significa? Significa que no puedo tomar cualquier tabla que yo tenga, ¿correcto? Y querer llevarlo hacia una tabla dinámica. Ustedes han visto, por experiencia laboral, que hay aplicaciones, ¿correcto? RP, que sacan reportes, exportan algún tipo de reporte, y esos reportes están llenos de filas vacías, columnas vacías, algunos textos que son agrupaciones de repente, ¿ok? Que no tienen una estructura limpia. Entonces, esa estructura no se puede tomar para crear una tabla dinámica. La estructura adecuada para poder crear una tabla dinámica es como la que estamos viendo. ¿Eso qué significa? Ver la información todo de forma vertical. Correcto. Ver toda la información de vertical. Además que siempre la primera fila debe contener los títulos de columna. Eso es importante. ¿Por qué es importante tener los títulos de columna? Porque para armar nuestra tabla dinámica, nosotros debemos tomar, mover estos nombres para poder construir dicha tabla. Entonces, estos nombres son importantes para elaborar correctamente nuestra tabla dinámica. Muy bien. Entonces, otro punto que son importantes que hay que contemplar es que no podemos tener celdas combinadas, ¿correcto? No podemos tener celdas combinadas. ¿Eso qué significa? Significa que no puedo tener, por ejemplo, dentro de los títulos, dos celdas juntas con un título especial. Tampoco puedo tener celdas combinadas en la edad, en los detalles, en los registros. Siempre deben ser celdas de forma individual. Como les comenté, todo de forma vertical. Eso es importante. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos claro, hay dos recomendaciones. Ya lo que he comentado es obligatorio. Pero las recomendaciones también nos dicen que no deberíamos tener columnas ni filas vacías. Recomendaciones. ¿Podemos tenerlo al final? Sí. Pero cuando ustedes vayan a crear la tabla dinámica, van a ver un item que dice blank. ¿Ok? Entonces, o vacío. Entonces van a ver que hay un campo innecesario que no debería existir para nuestra lista de tabla dinámica. Por eso no se recomienda. Ahora, podemos tener celdas, ¿ok? Una celda vacía en uno de los campos, ¿sí? No hay problema. Eso no va a afectar en nada, excepto que si son valores numéricos, bueno, no lo va a contabilizar, o si es uno de los números de vendedores, no va a estar dentro de un grupo para poder tener un resultado. Pero digamos que no va a salir un error. ¿Ya? Eso es lo más importante. Entonces, queda claro. Primero,
Todas las columnas deben tener títulos. Toda la información tiene que ser de forma vertical. Así ustedes hayan creado una tabla bonita, elegante, con celdas combinadas, no es necesario. Correcto. Muy bien. Luego, vamos a trabajar aquí esta tabla. Vamos a aplicarle una característica para poder automatizar los ingresos de nuevos registros en esa tabla. Algo que siempre adolecemos cuando uno crea la tabla dinámica es que siempre lo toma desde un rango de celdas, como la que siempre se trabaja normalmente. Pero nosotros en este caso vamos a aplicarle un formato de tabla para poder generar una automatización cuando en la parte inferior se ingresen nuevos registros. Cuando se ingresen nuevos registros en esta base de datos, nuestra tabla dinámica, con solamente darle un clic, va a estar preparado para poder capturar esos nuevos registros, sin la necesidad de ampliar el rango de celdas de forma manual, algo que de repente se nos presenta a la hora de crear nuestra tabla dinámica. Igualmente pasaría si yo quiero agregar una nueva columna, con lo que vamos a hacer un par de segundos. Si yo agrego una nueva columna, mi tabla dinámica solamente le tengo que decir actualizar y automáticamente tomaría esa nueva columna para poder trabajar. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a trabajar con lo siguiente. Primero, a ese rango de celdas, que es un rango de celdas común y corriente, le vamos a aplicar un formato de tabla. ¿Correcto? Entonces, para esto, primer paso, debemos darle un clic en cualquier parte de la tabla, dentro de la tabla, no es dentro de la hoja, sino cualquier celda dentro de la tabla. Por eso, por ejemplo, acá yo tengo esta celdita que la tengo marcada. Perfecto. Muy bien, luego vamos a ir a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar, que está en la parte superior, vamos a encontrar el botón llamado Tabla. Vamos a darle un acercamiento para que podamos ubicarlo fácilmente. Ahí está. Insertar. Y ahí tenemos el botón de tabla. Perfecto. Vamos a darle un clic y ya tenemos esta ventanita. Lo que nos indica es que este formato de tabla se va a aplicar a todo este rango de celdas. ¿Listo? Y además dice que tiene encabezado, correcto. Veamos que la parte superior tiene nuestro encabezado. Correcto. Entonces no vamos a hacer ningún cambio, vamos a dejarlo como está y vamos a darle a aceptar. Muy bien, y lo primero que vemos que ya se le ha aplicado el formato de tabla, ya tiene un color medio celeste, se lo vamos a cambiar. Y para esto vamos a ver que aquí aparece una nueva pestaña llamada Diseño de tabla, o de repente Diseño en algunas versiones del Excel. Y si entramos aquí, lo que vamos a encontrar dentro de esta pestaña son todas las características que yo puedo aplicar a nuestra tabla. ¿Correcto? Muy bien. En el lado derecho vamos a ver un grupo llamado estilos de tabla. Vamos a ingresar a estilos de tabla y aquí vamos a encontrar un estilo personalizado que está en la parte superior. Vean. Repito nuevamente, diseño de tabla, que está aquí en la parte superior. En el lado derecho vamos a darle un clic a este botón que es el botón más. Ese botoncito que estoy marcando con un cuadradito y una flecha se llama botón más. Entonces le vamos a dar un clic y lo que vamos a ver es que en la parte superior yo ya he creado un formato personalizado. Correcto, que eso también lo van a ver en el curso. Entonces vamos a darle un clic. Vamos a darle un clic y ya tengo el formato que quiero. Perfecto. Muy bien. Y también le vamos a quitar los botones de filtro, no lo necesitamos. Para esto, en la pestaña Diseño de tabla, vamos a encontrar el ítem llamado botón de filtro. Se lo vamos a quitar. Es importante que le quitemos por un tema de estética, sí. No quiero que se visualice esos botoncitos. Así que le doy un clic, botón de filtro y listo. Ya está. Perfecto. Entonces estamos listos para trabajar con nuestra tabla. Pero antes de esto, vamos a ver que tenemos la columna de precio de venta que está vacío. Entonces, lo vamos a completar. Correcto. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es completar toda esta columna. Y aquí vamos a aprender o ver que este formato de tabla
¿correcto? Tiene varias características interesantes, ¿correcto? Entonces, vamos a darle un clic a la celda G3, ¿ya? Todos vamos a darle un clic a la celda G3. Y en la celda G3, luego vamos a ir a la barra de fórmula, ¿correcto? Vamos a poner el símbolo igual. En el símbolo igual lo que vamos a hacer es multiplicar la información de la columna precio-costo por la columna cantidad. Entonces, en este momento vamos a darle un clic a la celda E3 y lo que vamos a notar es que aparece entre corchetes el nombre de la columna. El nombre de la columna. Entonces, si recordarán, cuando ustedes en un formato de celda común y corriente, ustedes en una fórmula le daban un clic a la celda E3, aparecía E3. ¿Y esto por qué? Porque la información o la secuencia de trabajo era por celdas, porque no es una tabla. Entonces, en cambio, después de aplicar formato de tabla a este conjunto de celdas, el comportamiento de fórmulas es diferente, en el sentido de que ya no va a trabajar con la celda E3, sino lo que va a hacer es trabajar con toda la columna precio-costo. Y también vamos a trabajar ahorita con toda la columna cantidad. Entonces, después de darle un clic, vea que sale arroba corchete precio costo, que es el nombre de la columna. Vamos a poner el símbolo de multiplicación y le vamos a dar un clic a la celda F3, que me va a salir el nombre de cantidad. Vean, acá está. Entonces, ¿cómo podemos leer esta fórmula? Lo que significa es que estamos multiplicando toda la columna precio-costo por toda la columna cantidad. ¿Correcto? Estamos multiplicando toda la columna precio-costo por la columna cantidad. De tal manera que después de realizar esta operación matemática, le damos un enter y vamos a ver que toda la columna ya está completa. ¿Correcto? Ya está completa. Y si nosotros empezamos a ir a las celdas inferiores, vamos a ver que toda la columna está completa. Adicionalmente, van a ver que puedo ver que la información de la columna G, el título, ha reemplazado la columna G que estábamos trabajando. Ya no se muestra la columna G, ahora se muestra el nombre de la columna. Esto porque nos permite tener esa característica si es que hemos aplicado formato de tabla a dicha tablita. ¿Correcto? Muy bien, vean. Acá está. Bajamos y listo. Y se va mostrando. Excelente. Listo. Entonces, ya tenemos esta columna completa. Confirmen por favor por el chat, las personas que nos están siguiendo. Así dice la operación se realiza a toda la columna. En vez de trabajarlo dos celditas y luego arrastrarlo, darle doble clic para que la columna se complete, ya ese proceso es manual. Es un proceso antiguo, ya no. Ahora solamente la operación matemática y automáticamente toda la columna se completa. Correcto, así realizamos las operaciones mucho más rápido. Perfecto, muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la columna, sí, correcto, Denis. La primera opción es darle un formato de tabla, como hemos visto en los pasos primeros. Primero es aplicarle un formato de tabla. Luego de eso, todas las nuevas operaciones que se realicen van a tener esta característica. No antes. Si tú has hecho una operación anterior, va a mostrar los nombres de las columnas tradicionales. Exactamente, Chino. Solamente aparece cuando tiene formato de tabla. Entonces, y eso que tiene muchas más características. Ojo, no es solamente eso, sino tienes mucho más que ya lo vamos a ver en el curso. Y siempre trato de colocarlo en los webinars para que todos los nuevos alumnos y los alumnos que ya han trabajado conmigo en otros puntos, no se olviden que tienen esta ventaja. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces, una vez que ya tengo mi tabla completa, vean que ya no tengo la columna vacía, la tengo completa, perfecto.
vamos a empezar a trabajar nuestra tabla dinámica. Y aquí vamos a crear algunos reportes hasta que nos dé el tiempo, ¿ya? De tal manera que vamos a ver varios tipos de escenarios para que ustedes los puedan aprovechar inmediatamente en el trabajo. La idea es que después del webinar usted ya tenga una idea clara y inmediatamente ustedes puedan elaborarlo, aplicarlo en su día laboral. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, para crear una tabla dinámica, el primer paso es seleccionar cualquier celda dentro de la tabla, ¿ya? Dentro de la tabla. No es lo mismo colocar el cursor dentro de la hoja. Eso un alumno me comentó hace tiempo, profesor, pero yo le doy un clic a la hoja y no sale la tabla dinámica. Es diferente, ¿ok? Que darle un clic dentro de la tabla. Es dentro de la tabla, así como lo estoy marcando en rojo, ya me conocen, siempre he exagerado con la flecha, pero para que todos se puedan acordar. ¿Listo? Luego nos vamos a la pestaña Insertar en la parte superior izquierdo. Acá está. En el lado izquierdo, nuevamente, vamos a ver un botón llamado Tabla Dinámica. Ok, en mi caso está en inglés, justo debe ese botoncito, no hay problema, pero debe mostrarse en su Excel el nombre de Tabla Dinámica, ¿correcto? Le damos un clic, Tabla Dinámica, y vamos a ver esta ventanita. ¿Correcto? Vamos a ver esta ventana. ¿Y qué notamos dentro del primer bloque? Vamos a ver que en el primer bloque, a la hora de trabajar, me pregunta si vamos a trabajar con tabla o vamos a trabajar con rango. ¿Ya? Son las dos opciones que nos muestra aquí en esta parte. ¿Cuándo trabajamos con rango? Cuando seleccionamos manualmente el rango de celdas. ¿Correcto? Que es lo que normalmente uno lo trabaja. Pero el procedimiento de aplicarle un formato de tabla hace que ahora estemos trabajando con tabla. Lean el concepto, tabla. Entonces, cuando uno dice, sí, voy a trabajar con mi tabla, es diferente de trabajar con rango. Rango es lo que usted siempre ha trabajado toda la vida. Recién con formato de tabla, podemos decir que estamos trabajando con una tabla de verdad. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, luego, ¿qué más nos muestra? Utiliza una fuente de datos externo. Esto significa que yo podría conectarme con una fuente externa, un archivo Excel, un archivo de Access, ya una conexión realizada, ojo, ya una conexión realizada. Si en ese archivo yo ya en un procedimiento a través de Power Query o Power Pivots ya me he conectado con una fuente externa, esa conexión la puedo reutilizar para crear otra tabla dinámica. ¿Ya? Muy bien. La conexión a través de Power Query o Power Pivot, ya lo hemos visto en webinars anteriores, y también lo voy a volver a trabajar con otros tipos de escenarios más adelante, ¿ok? Para que también lo conozcan. Luego en la parte inferior vamos a ver dónde se van a alojar las tablas dinámicas. Y tenemos dos opciones, en una hoja nueva o en una hoja existente. ¿Cuál debo utilizar, profesor? De acuerdo a su escenario. Aquí nosotros, por ejemplo, no tengo ninguna nueva hoja, o sea que no podría funcionar una hoja existente porque no tengo nada, y debería ser una hoja nueva. Pero si yo tuviera una hoja que quiero guardar varias tablas dinámicas, entonces podríamos trabajar con una hoja de cálculo existente si es que yo quiero tener en una hoja varias tablas dinámicas. Eso, como les comento, va a depender del escenario o de los requerimientos que usted tenga. Muy bien. Y el último dice agregar estos datos al modelo de datos. ¿Esto qué significa? Llevar la información a nuestro querido Power Pivot. ¿Correcto? A nuestro Power Pivot. Listo. Ya está. Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a darle a aceptar de frente. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a esperar un par de segundos y ya tenemos una nueva hojita que lo voy a arrastrar hacia el lado derecho y le voy a poner un nombre. ¿Ok? Le vamos a poner un primer nombre. Vamos a ponerle reporte. Vamos a ponerle reporte 1, ¿ya? Reporte 1, el nombre de la hoja. Listo. Ya está. Reporte 1. Muy bien, entonces nuestra primera tabla dinámica va a tener ciertas características. ¿Cuál va a ser? La que vamos a tener agrupada por fechas y vamos a tener un gráfico dinámico.
y vamos a empezar a trabajarlo. Entonces, lo que vamos a hacer en el lado derecho es encontrar este panel, y en este panel vamos a encontrar todas las columnas que tiene mi tabla. Vean, fecha, código, cliente, precio, costo, cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Y luego vamos a ver 4 áreas, filtros, que yo podría llevar un campo para poder aplicar un filtro general a mi tabla dinámica. O, por ejemplo, quiero ver la información de forma vertical, entonces lo llevaría a columnas. Si yo tengo una información que lo quiero ver de forma horizontal, en filas, entonces lo llevamos a dicha área. Y valores, siempre va a ir valores numéricos para hacer la suma, el promedio, el monto máximo, el monto mínimo, aplicar formatos de porcentajes, ¿ya? Que son tipo de escenario de análisis de datos que ya lo vamos a ver en el curso. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces vamos a ver cómo trabajamos. Hay varias formas de crear la tabla dinámica. Yo voy a mostrarles varias formas de poder llevar los campos al área y ya depende de ustedes escoger el que más les guste, el más práctico que sea. Entonces lo que vamos a hacer primero aquí es buscar el nombre del campo llamado nombre vendedor. ¿Correcto? Muy bien. Ese nombre vendedor lo quiero llevar a columna. ¿Listo? Entonces vamos a ver una forma de cómo arrastrarlo. La primera es, como estaba diciéndole, es arrastrar. Significa darle un clic al título y arrastrarlo, llevarlo manualmente sin soltar el botón del mouse al área de columnas. Vean, le doy un clic, lo suelto y ya tengo mi columna nombre vendedor en el área de columnas. Esta es una forma, ¿ya? La otra forma es, voy a mostrarles, es darle clic derecho al nombre de la columna, clic derecho, vamos a ver un menú y aquí vamos a ver un ítem que dice agregar a etiquetas de columna. Muy bien, entonces le damos clic derecho, agregar etiqueta de columna y ya lo tengo ubicado en esa posición. Cualquiera de las dos formas es válida. Ustedes cojan el que más les guste. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar con fechas. Es algo que me han estado preguntando en los grupos de chat y es algo que se suele trabajar bastante ya en esos periodos casi al final del año para sacar estadísticas, cumplimiento de objetivos, y es por eso que lo voy a utilizar en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es llevar el campo fecha y lo vamos a llevar a filas. Y vamos a ver también dos formas de llevarlo, tres formas. La primera, ¿ya? La primera es darle un clic al cuadradito en blanco. Si ustedes ven aquí este cuadrito en blanco, ustedes le dan un clic y solito va al área de filas. El comportamiento o el de que cómo se ve va a depender de la versión de su Excel. ¿Ya? Por eso, varias preguntas esta semana he tenido, ¿correcto? Con respecto a las agrupaciones que ven en el video, que sí mi Excel lo agrupa por meses, pero en el caso de ustedes no lo hace. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasa? ¿Por qué en mi caso no ocurre eso? Eso es netamente por la versión del Excel. Entonces, profesor, ¿cómo los agrupo? Muy fácil. Entonces voy a mostrarles cómo desarrollarlos. Entonces, si a algunos ya les sale el mes, perfecto, no hay problema. Si a algunos les sale las fechas de forma independiente en cada celda, no se preocupen, ahorita lo vamos a agrupar, ¿ya? Muy bien. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es darle un clic a cualquier celda de la columna A que hablan sobre el formato de fecha, ya sea el nombre que aparece ahorita o si en algunos les aparece la fecha de forma individual, 1 de enero del 2020, no se preocupe, denle un clic a ese ítem. ¿Listo? Entonces le damos un clic y luego es ir a la pestaña Análisis de tabla dinámica o analizar de acuerdo a la versión del Excel. Y en el lado izquierdo van a ver este grupo que tiene el mismo nombre del concepto, grupo. Y dentro de este grupo, que tiene el mismo nombre, vamos a ver un ítem llamado crear grupo de campo.
Entonces, si usted le da un clic a ese ítem, vamos a ver que aparece aquí. En mi caso, día y mes, solamente voy a dejar mes marcado. Y aquellas personas que en esta columna les sale las fechas y no les aparece la agrupación, no hay problema. Realizan este procedimiento, seleccionamos solamente mes, que es lo que vamos a trabajar en ese momento, y le damos a aceptar. Y listo, ya tenemos en el lado izquierdo los nombres de los meses. Entonces, como le mencionaba, y los alumnos que recién han ingresado, si a la hora de llegar al módulo de tabla dinámica, su Excel por X motivo no agrupa automáticamente por meses, no es un problema de su Excel, es por la versión. ¿Cómo lo solucionamos? Según el proceso que acabamos de ver, ¿ya? Todo tiene solución en el Excel, es lo mejor, ¿ya? Perfecto. Luego vamos a ir a la lista de campos. Vamos a ver precio de venta. Esta es la columna última que hemos trabajado en nuestra tabla. Y esta columna la vamos a querer llevar al área de valores. Correcto. Perfecto, Juliana. Ahí está, ¿ves? Por eso siempre es bueno participar en los webinars. Nosotros los docentes vemos durante la semana qué problemas son las que no problemas, sino cuáles son las incidencias que los alumnos están pasando y aprovechamos los temas de los webinars para hacer un refresh. De esa manera, ustedes pueden aclarar esas dudas y poder continuar. Igualmente, siempre estamos disponibles para cualquier consulta adicional. Listo, entonces, ahora, precio de venta. Necesitamos trabajar con los precios de venta y lo queremos llevar acá a valores. Varias formas de trabajarlo. La primera es, como es un valor numérico, si yo le doy un clic al cuadradito en blanco, automáticamente va a ir a valores. ¿Por qué? Porque es una columna con valor numérico y va siempre a esa área. Otra forma, profesor, otra forma es arrastrar el nombre de la columna y llevarlo y soltarlo al área de valores. Otra forma, clic derecho a precio de venta y tenemos aquí dentro del menú agregar a valores. Tres formas de cómo trabajarlo. Profesor, ¿y con cuál trabajo? Con el que más te guste. Las tres cumplen. Tú escoge el que más te guste. Hola Norma de Amat, ¿cómo estás? Muy bien, entonces vamos a darle un clic. Ya tenemos los valores en el campo, en el área de valores. Perfecto. Ahora, el siguiente paso. Cuando nosotros estamos trabajando la tabla dinámica, lo que vamos a hacer es realizar el cambio del formato hacia formato de moneda. Si ustedes ven en la hoja base de datos, van a ver que aquí el precio costo, el precio de venta, ya tiene un formato de moneda en dólares. Y si se dan cuenta, cuando se lleva hacia la tabla dinámica, no lleva los formatos. No lleva el formato de moneda. Solamente lleva la data, los números. Entonces, eso es importante. Entonces, profesor, si yo tengo una base de datos que al final toda la data lo voy a trabajar en la tabla dinámica y no voy a hacer nada interesante en la tabla, sería bueno tomarme los 5 o 6 minutos de darle formato moneda a las columnas que al final voy a tener que duplicarlo en la tabla dinámica. No, no es necesario. ¿Para qué trabajarlo si al final no nos sirve? Igual hay que aplicarle formato de moneda. Entonces, si vemos que esa tabla solamente es para tener la información y lo que necesitamos es trabajar la tabla dinámica, no se compliquen en aplicarle formato de moneda. ¿Ok? Hay que hacerlo de nuevamente acá. Correcto. Norma, lo que tienes que hacer es ir nuevamente como hemos hecho hace un par de segundos. Tienes que ir a la sesión de grupos, crear grupo de campos y quitar días. Nosotros hace un par de segundos hemos hecho el procedimiento y solamente tienes que quedarte con meses. Solamente marca meses, le das a aceptar y listo. Ya tenemos los meses. Muy bien, entonces vamos a aplicarle formato de moneda a todos los importes. Profesor, entonces selecciono todas las celdas, se le aplico formato de moneda. No, no debemos hacerlo así. Entonces, ¿cómo lo debemos trabajar? Fácil. Cualquier celda con valor numérico. Escuchen bien, cuidado con el examen. Cualquier celda con valor numérico.
clic derecho y va a aparecer este menú. Y en este menú hay dos ítems que hablan sobre formato. Formato de celda y formato de número. ¿Cuál seleccionar? Formato de celda solamente aplica el formato de moneda a la celdita que le diste clic derecho. No, profesor, porque yo necesito toda la columna. Ah, si tú quieres toda la columna, entonces deberías trabajar con formato de número. Formato de número. Así es, Daniel. Así es, Gisela. ¿Correcto? Entonces, repito nuevamente, cualquier celda con valor numérico, clic derecho, formato de número, y no vamos a moneda. Voy a buscar acá dólares. Española está, española Estados Unidos. Ahí está el formato en dólares. Y le doy a aceptar. Y como ven, todas las celdas con valor numérico ya tienen ese importe. Muy bien, listo. Así de fácil. Listo. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más puedo trabajar aquí? Bueno, como va a ser nuestra primera tabla dinámica, vamos a darle el formato, vamos a aplicarle un diseño. ¿Qué significa eso? Algo que siempre trato de cuidar con mis especialistas o mis trabajadores es que los reportes que deben entregarse siempre deben tener un diseño. Porque si me lo van a pasar con este diseño original celeste que no tiene vida, es algo como que si no lo han hecho profesionalmente. Entonces, si ustedes van a la pestaña de diseño, van a encontrar una galería de estilos. Aquí, por ejemplo, para crear esto, un montón de ejecutivos de Microsoft se demoró un montón para poder hacer estos diseños. Entonces, esto es para darle una mejor presencia, una mejor presentación de estos reportes. Entonces, vamos a escoger cualquiera, el que más le guste. Tenemos bloques que son sesiones de claro, bloques de colores medianos, o bloques oscuros. Es más, ustedes pueden crear sus propios estilos. ¿Ya? Entonces vamos a coger un color, voy a coger, a ver, por acá este color. Sí, voy a coger este color. Y le doy un clic. Listo, ya tengo el color. Perfecto. Es importante siempre darle un mejor formato, ¿ok? A las tablas dinámicas. Igualmente sus prácticas. A veces me han entregado la práctica de tabla dinámica y ni siquiera le han puesto un color. Lo he tenido que devolver y decirle que complete como se muestra en la imagen de la práctica. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un gráfico dinámico. Tienes que ir a la pestaña Analizar, Mario, y en el lado izquierdo, dependiendo de la versión, vas a ver un grupo llamado Grupo o Agrupar, dependiendo de la versión. Y acá vas a ver el botón de Crear Grupo de Campo. Pero recuerda que tienes que seleccionar una celda con fecha para que se habilite. Si no, esto va a estar apagado. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a la pestaña Análisis de tabla dinámica, ¿ya? O analizar de acuerdo a la versión del Excel. Y aquí en el lado derecho, ahí nomás vamos a encontrar un botón llamado Gráfico Dinámico. Gráfico Dinámico. Muy bien. Vamos a darle un clic a Gráfico Dinámico. Y aquí vamos a encontrar este panel que nos va a dar varias opciones. En el lado izquierdo vamos a ver las categorías y en el lado derecho el contenido de cada categoría. Acá, por ejemplo, tenemos la categoría columna y estos son algunos diseños que podríamos escoger. Dentro de ellos tenemos también líneas, circular, barras, áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos gráficos, por ejemplo, unos nuevos que han salido rectángulos, que usamos también en Power BI, no está habilitado para tales dinámicas, ¿ok? Que lo pueden utilizar para este tipo de formatos, que no son tablas dinámicas, sino tablas normales, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Listo, vamos a coger líneas y vamos a coger líneas con marcadores. Perfecto, entonces vamos a ir a la categoría de líneas y vamos a seleccionar línea con marcadores. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro gráfico. Muy bien. Entonces,
¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos con ese gráfico? Tenemos un montón de cosas que hacer con este hermoso gráfico. Entonces este gráfico, vean, lo estoy moviendo y lo voy a colocar aquí debajo. Y lo voy a alinear siempre con el borde de la tabla dinámica. ¿Ok? Siempre cuidando la estética. Recuerden, los reportes, la estética es importante. Eso demuestra la calidad de presentación que hace el ejecutivo, demuestra el respeto de la información que está brindado y también demuestra el profesionalismo y el conocimiento del especialista, que son ustedes. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar los botones del filtro. Entonces, estos botones del filtro que ven aquí, que están de plomito, ¿ya? Son botones que están incluidos solamente en los gráficos dinámicos. En los gráficos común y corriente no están visibles, solamente en los gráficos dinámicos. Y estos botoncitos de color plomo, ¿qué son? Son filtros. Son filtros que ustedes pueden aplicar en el mismo gráfico dinámico. Por ejemplo, si ustedes le dan un clic a este botón, van a ver este panel, que es el panel del filtro, ¿se acuerdan? Muy bien, y acá, por ejemplo, yo voy a quitar a Denis de la lista y le doy a aceptar, y a Denis ya no lo veo en mi reporte. O de repente, lo quiero tener nuevamente en mi gráfico, abro la lista, el filtro, marco nuevamente a Denis, le doy a aceptar, y ya lo tengo dentro de mi lista. Correcto, perfecto. Pero estos botones no los vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es ocultarlos. Para poder ocultar estos botones de filtro, ya que normalmente los sacamos para darle una mejor estética al gráfico, ya porque hay otro elemento que nosotros podemos incluir para hacer filtros, que son las segmentaciones de datos. Entonces, vamos a ver. Para quitar estos botones de filtros, que sería ese de aquí, el de abajo que es fecha, y el de arriba que dice suma de precio de venta, para poder retirar estos botones, hacemos lo siguiente. Primer paso, seleccionamos nuestro gráfico. Tiene que estar marcado. Luego en la parte superior vamos a ver la pestaña Análisis de gráfico dinámico y en el lado derecho, voy a darle un zoom, ahí está, van a ver, vamos a ocultar mi rostro para que no se asusten, listo. Y acá está mostrar u ocultar, que es el último grupo que está en el lado derecho. Y aquí vamos a ver un botoncito que se llama botones de campo, que está dividido el botón con el nombre completo y el botoncito con una flecha hacia la parte inferior. Nosotros le vamos a dar un clic al botón que contiene la cadena botones de campo para que automáticamente se quiten los botones de filtro. Ya está. Como ven, mucho más limpio. Ahora vamos a ponerle un título. Para esto vamos a darle un clic a este botón con el símbolo más que me va a permitir poder agregar otros elementos a nuestro gráfico dinámico. Entonces le vamos a dar un clic al símbolo más y aquí vamos a encontrar el ítem llamado título del gráfico. Título del gráfico. Entonces lo vamos a seleccionar. Título del gráfico. Ya está. Y ven que automáticamente aparece en la parte superior y ya acomodó. Vean que este grupo de aquí lo ha achicado en altura porque esto automáticamente lo va a mover. En el título le damos un clic y reemplazamos todo el texto que está acá adentro, pues un cuadro de texto. Vamos a reemplazarlo por reporte de vendedores mensuales. Listo. Ya está. ¿Qué otra cosa más? Vamos a dar un mejor diseño. Ahora, vamos a darle nuevamente un clic al símbolo más, que es para trabajar con los elementos del gráfico dinámico. Y aquí vamos a encontrar el ítem de leyenda. Si ustedes llevan la flechita del mouse sobre el ítem de leyenda, van a ver que en el lado derecho aparece una flechita de color negro. ¿Vean? Voy a llevarlo. Acá está. Le damos un clic y lo que va a hacer es mostrar otro panel. ¿Correcto? Y en este panel vamos a ver que podemos llevar
la leyenda hacia el lado derecho, vean que mi mouse está sobre esa palabra, por lo que estamos viéndolo ahorita, pero si yo llevo mi mouse al ítem que dice arriba, vamos a ver en el gráfico que se actualiza y ya lo estamos viendo arriba. O izquierdo, no es necesario dar un clic, solamente llevar la flechita del mouse y ya lo tenemos en el lado izquierdo o en la parte inferior. Entonces esto le va a permitir, que se llama vista previa, le va a permitir poder ver cómo quedaría. Recuerden que en las versiones anteriores no había esto. Estamos hablando de la versión 2003. Para abajo no había una vista previa en algunos elementos, en algunos, y había que darle un clic para ver cómo se mostraba. Entonces, en este caso vamos a dejarlo en la parte inferior. ¿Ya? Vamos a darle un clic a inferior. Listo. Ya está. Luego vamos a ir a este iconito, que es del pincel. Vamos a darle un clic. Y aquí lo que vamos a tener es dos sesiones, estilos y la sesión de colores. Importante esas dos pestañas. En estilos, lo que va a permitir es trabajar con estilos ya predefinidos que podríamos aplicarlo a nuestro gráfico. Y eso es interesante. Por ejemplo, si yo llevo la flechita de mouse sobre este primer diseño, que se llama estilo 10, vemos cómo en nuestro gráfico se cambia. Estilo 11, ahí está. Bueno, pensemos del inicio. Estilo 1, ¿listo? Tenemos estilo 2. Tenemos acá estilo, me pasé, estilo 1, 2, 3. Tengo estilo 4, estilo 5, ¿ve? Son varios modelos que yo podría utilizar. Entonces va a depender de ustedes de cuál trabajar. Ahí tienen varios diseños que podrían utilizar como template para su gráfico. En mi caso, y en nuestro caso también, vamos a utilizar, para que había uno bonito, acá está, el estilo 11, ¿ya? Vamos a buscar estilo 11. Vamos a darle un clic a estilo 11 y ya tenemos nuestro gráfico. Y luego vamos a ir a colores. Y en colores vamos a tener dos sesiones, multicolor y sesiones de monocromático. ¿Con cuál trabajar, profesor? Depende de ustedes. Hay diseños de tabla dinámica que son colores de repente sólidos, entonces podemos usar monocromáticos. Si son colores, bueno, varios colores, tenemos justo la sesión de multicolor. En este caso voy a escoger ese de aquí, que es el tercero de esta paleta. Ahí está. Listo. Ya tengo mi gráfico. Perfecto. ¿Qué más puedo yo utilizar en tablas dinámicas? Lo que yo también puedo utilizar son segmentaciones de datos. Segmentaciones de datos. Las segmentaciones de datos lo que le va a permitir es crear, mejor dicho, aplicar filtros. ¿Se acuerdan de los filtros del gráfico dinámico que teníamos? ¿O se acuerdan los filtros que normalmente aparecen aquí en la tabla dinámica? Etiqueta de columna o etiqueta de fila. Acá, bueno, tenemos dos nada más, pero si queremos otros filtros, no lo tenemos a la mano. Lo tendremos que trabajar directamente de la tabla dinámica. ¿Correcto? Acá la flechita, yo puedo aplicar filtros, por repente por código vendedor, que ya, bueno, ese detalle lo vamos a ver en el curso, que también podría aplicar filtros directamente. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es asignar, agregar una segmentación de datos. Muy bien. ¿Cómo agrego una segmentación de datos? Primero, importante, selecciono una celda de la tabla dinámica. Vean cómo estoy marcando en rojo para que no se pierdan. Ahí está. Luego de ahí, vamos a la pestaña Análisis de tabla dinámica o Analizar, de acuerdo a la versión del Excel. Y en el lado izquierdo vamos a ver el grupo Filtrar. Perfecto. Dentro del grupo Filtrar, vamos a encontrar Insertar segmentación de datos. ¿Listo? Le damos un clic. Y me va a salir un panel. Acá está el panel. En este panel vamos a encontrar todos los títulos que tenemos en nuestra tabla. Entonces yo podría utilizar cualquiera de estos elementos para aplicar un filtro. Muy bien. ¿Qué tipo de filtro vamos a aplicar? Bueno, vamos a aplicar dos. Uno por nombre de local y otro que va a ser, por acá está, clientes. Listo. Vamos a marcar esos dos. ¿Cuál es el mínimo? 1. Podemos trabajar con 1 también.
Flavio, utilizar escala de tiempo es cuando tú quieres hacer un filtro por periodos. También lo vamos a ver en un par de segundos, no te preocupes. Entonces, seleccionamos los dos ítems y aquí lo voy colocando, acá en el lado derecho. ¿Correcto? Entonces, esta segmentación de datos lo que me va a permitir, por ejemplo, es ver cuáles son las ventas de Mall Center, del centro. Le doy un clic y solamente las ventas de Mall Center, solamente Kerly ha vendido en Mall del Centro. Y también quiero ver de Mall del Norte, ahí está, Mall del Sur, principal, los clientes de, solamente los clientes de Don Ítalo, le damos un clic, solamente las ventas de Don Ítalo. Y además con las ventas de Ikicolor, también le damos un clic. Vamos a marcar acá múltiplo. Ya está. Estos botoncitos que vemos aquí me permite seleccionar varios campos, ¿correcto? En nuestro filtro. Profesor, en mi Excel no se muestra. Si es la versión 2013, si mal no recuerdo, todavía no se visualizaba o no está disponible. No se puede descargar y no se puede actualizar. Solamente la versión 2016 para arriba se puede trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Y a esta segmentación de datos también le puedo dar un color, también puedo crear estilos personalizados, que ya lo vamos a ver en el curso o en los webinars, ¿correcto? Muy bien. Y luego vamos a insertar escala de tiempo. Escala de tiempo es muy fácil de trabajar y como nos había consultado Flavio, es para poder, por ejemplo, quiero hacer un filtrado de todas las ventas trimestrales o anuales o seleccionar meses específicos o de repente a través de dos círculos tener un rango de fecha exacta. Entonces seleccionamos análisis de tabla dinámica, vamos a insertar escala de tiempo. ¿Correcto? Vamos a darle un clic a escala de tiempo, fecha nada más, es el único campo que podemos utilizar, es lógico, le damos a aceptar y acá está. Y esto lo vamos a colocar aquí en la parte superior. Le voy a dar un color de una vez. ¿Listo? Para que haga juego. Vamos a estirar un poquito para que llegue hasta acá. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Por ejemplo, ver las ventas de enero hasta diciembre. Entonces, si yo quisiera ver solamente las ventas de febrero, le damos un clic y solamente en febrero estoy viendo. O le doy un clic y sin soltarlo marco un par de meses, vería solamente dichos meses. O de repente no lo quiero ver por meses, quiero verlos por trimestres. Aquí en la parte superior derecho de esta segmentación de tiempo, vamos a ver que podemos cambiarlo de repente por trimestres. Listo, tengo acá trimestre 1, 2, 3 y 4. De repente quiero ver trimestre 2 y 1 y 2, o solamente 2, o solamente 1, o el 3, que no tengo ni una venta en el tercer trimestre. ¿Correcto? Entonces ven que me permite hacer un filtro por escala de tiempo. Puedo verlo aquí por trimestres y por años, porque si tuviera, por ejemplo, el año 2019, puedo tener acá año 2020 y acá los meses, igualmente acá los meses o los trimestres. De esa manera hacemos un filtro. ¿Ya? Acá tenemos meses y listo. ¿Correcto? Y para terminar, para darle ya un mejor formato, nos vamos a la pestaña vista y le vamos a quitar líneas de cuadrícula. Le damos un clic y ya tenemos el fondo blanco. Y ya tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Correcto? Fácil de trabajar. No es nada complicado trabajar tabla dinámica. Es muy sencillo. Solamente que hay que tener, digamos, la transferencia de conocimiento para poder utilizar correctamente los elementos. Y de ahí es muy sencillo de poder trabajarlo. Nada complicado. Nada complicado. Y esta escala de tiempo es importante porque ya en herramientas como Power Pivots, Power BI, perdón, también se utiliza esta escala de tiempo. Adriana, ¿no? Es la segmentación de datos, se utiliza todo lo que tenemos en la base de datos. Por ejemplo, si ves acá todas estas columnas, son las columnas de la base de datos. ¿Correcto? Son todas de la base de datos. Listo, señores. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra tabla dinámica. Hemos visto cómo nosotros debemos tener los prerequisitos con respecto a la tabla dinámica, que es muy importante.
las dos opciones de trabajar rango y formato de tabla. Estamos trabajando con tabla, ¿ya? Y estamos creando una tabla dinámica, un gráfico dinámico, dos segmentación de datos personalizada y una escala de tiempo. Ahora, profesor, ¿y cuál es la ventaja de aplicar formato de tabla? Porque hasta ahorita yo no veo nada interesante. Veamos. Vamos a la hoja ventas y vamos a ir hacia la parte final. ¿Ya? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un rango de celdas. Puede ser más o menos. Ustedes si gustan también lo pueden trabajar. Vean, estoy tomando un rango de celdas. Ojo, no estoy tomando un rango de filas. Esto no. Estoy tomando un rango de celdas. Lo copio. Pongo mi cursor en la primera celda vacía y aquí estoy simulando que de repente me han pasado nuevos registros y lo necesito pegar en mi base de datos. Entonces lo pego, le doy Enter y ahora me voy a la hoja reporte 1. Vean los montos y de repente vamos a anotar en las líneas también. Me voy a mi pestaña Análisis de tabla dinámica y antes, uno tenía que darle cambiar origen de datos para extender las filas o columnas, pero eso es cosa antigua. Entonces lo que debemos hacer es solamente darle un clic al botón de actualizar. Vean, pueden dar un clic y vean cómo los números van a cambiar. Ahí está, acá se movió las líneas del gráfico y listo. Automáticamente ya tenemos los importes modificados. Entonces, solamente, profesor, pegar la data en la parte inferior y luego ir a mi tabla dinámica y darle actualizar, con eso capturaría los nuevos registros, por supuesto. Eso es lo importante. Correcto. Entonces, de esa manera ustedes van a poder tener esto actualizado. Y ya no estar cambiando el origen de datos, que es un procedimiento manual. Muy bien, señores. Perfecto. Espero que les haya gustado el tema que hemos tratado el día de hoy, que es el inicio, es el overview de lo que es tabla dinámicas. De otra manera, ya tenemos el alcance de la base para poder trabajar esta hermosa herramienta. Listo, señores. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana, el día sábado, a la misma hora, con un nuevo tema. Listo, señores. Cuídense. Nos vemos.